libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, y los versículos del 3 al 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 3 al 12. Dice la palabra de Dios, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Esta mañana vamos a predicar un mensaje titulado Pacientes en Cristo. Pacientes en Cristo. Vamos a orar. Dios bueno y Padre celestial, gracias Señor, una vez más por este hermoso tiempo de adoración, de alabanza que hemos podido pasar en tu casa esta mañana. Gracias por el tiempo de alabanza congregacional. Gracias, Señor, por el tiempo de especiales. Y ahora, Señor, rogamos que tú te glorifiques a través de tu palabra. Que tú, Señor, nos hable a través de tu Santo Espíritu. Tú puedas traer edificación a tu pueblo. Tú puedas traer salvación a alguno más en Cristo, Señor. Padre, abre nuestro entendimiento. Que podamos, Señor, ver las maravillas de tu ley y podamos ser transformados por ella. En nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias. El apóstol Pablo escribió esta carta de la segunda epístola de los tesalonicenses unos pocos meses después de haber escrito la primera carta a esta iglesia que se encontraba en la ciudad de Tesalónica. Pablo se encontraba en ese momento en Corinto y le escribe esta carta a estos hermanos en Tesalónica. A pesar de las persecuciones y pruebas, los creyentes en Tesalónica se mantenían creciendo en su fe y en su amor al Señor. Sin embargo, habían surgido algunas situaciones entre ellos que el apóstol Pablo quería resolver por medio de esta carta. Primero, Pablo les escribe esta carta para animarles y darles aliento en medio de las persecuciones y las pruebas que ellos estaban pasando. Miren lo que dice en el capítulo 1 que leímos y en el versículo 3. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras ¿qué? Persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pablo está diciendo que en medio de mucha persecución, ¿verdad?, externa y muchas pruebas que estos queridos hermanos estaban pasando, persecuciones que fueron las que llevaron a Pablo a tener que salir de manera abrupta de esta ciudad cuando él estaba predicando en ella. En el libro de Hechos 17 nos habla acerca de eso, que esta persecución persistió con estos creyentes y aún a pesar de esta persecución y estas pruebas, estos creyentes se mantenían creciendo en su fe y en su amor al Señor. Y Pablo les escribe esta carta, esta segunda carta, para animarles
y darles aliento en su fidelidad al Señor Jesucristo. En segundo lugar, Pablo les escribe esta carta para aclarar a algunos que habían entendido mal sus enseñanzas acerca de la venida de Cristo en la primera epístola que él escribió, capítulo 2 y en el versículo 1. Oye lo que dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis que mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Algunos hermanos habían malinterpretado las enseñanzas de Pablo con relación a la venida de Cristo. Recuerda la semana pasada que hablamos acerca de eso. Y Pablo le escribe esta carta para aclararle a ellos en cuanto a este asunto. Algunos consideraban erróneamente que estas persecuciones y pruebas que estaban pasando eran señales de que se encontraban ya en la tribulación, en el día del Señor. De que ya el día del Señor, que son, vamos a ver en esta mañana, que el día del Señor es las tribulaciones y los juicios que van a venir a esta tierra, habían llegado y que lo que estaba pasando era parte de que se encontraban en ese tiempo de tribulación y que ya el arrebatamiento del cual él les habló en el capítulo 4 de la primera epístola ya había ocurrido y se habían quedado, se encontraban ellos en medio de la tribulación. Y Pablo se propone corregir este error doctrinal en esta segunda epístola. El tercer problema que había surgido es que algunos hermanos habían encontrado la excusa perfecta para estar ociosos, renunciar a sus trabajos y no estar trabajando. Porque ellos decían, bueno, si Cristo viene en cualquier momento, entonces ¿para qué trabajar? Déjame dejar mi trabajo y déjame no hacer nada. Y algunos creyentes ociosos encontraron en esta doctrina la excusa perfecta para desatender sus responsabilidades terrenales. Y obviamente usted sabe que eso es un error de parte de ellos. Pero la segunda venida de Cristo es el tema central de este libro de 2 Tesalonicenses, al igual que en la primera carta. Pablo continúa hablándoles acerca de este evento de la segunda venida de Cristo. En la primera epístola, Pablo se enfoca en el primer aspecto que envuelve lo que va a ser esa segunda venida de Cristo, y es el arrebatamiento de la iglesia. En el capítulo 4, versículo 13 al 18, vimos la semana pasada que el Señor, ¿verdad?, va a descender de los cielos y que los muertos en Cristo, ¿qué van a hacer? Van a resucitar primero y luego los que hayamos quedado nos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor, ¿dónde? En las nubes. Y así juntos todos nos vamos a reencontrar y estaremos con el Señor para siempre. Esa es la esperanza de la iglesia, esa es la esperanza de todo cristiano verdadero, que algún día todos nos vamos a reunir y seremos una sola iglesia universal de Jesucristo. Pero en esta segunda epístola, hermano, Pablo se enfoca en la segunda fase o el segundo aspecto de la venida de Cristo. Hay un aspecto positivo, que es que cuando Cristo venga, su iglesia va a ser ¿qué? Arrebatada. Pero hay un aspecto negativo. Un aspecto negativo no para el creyente ni para la iglesia, sino para el mundo incrédulo e impío. Y es que también junto con la venida de Cristo va a venir el día del Señor. Y el día del Señor es una frase no nueva para ustedes, hermano, porque usted recuerda que cuando predicamos sobre los profetas menores, usted recuerda, los profetas menores, y hablábamos acerca del profeta Joel, menciona claramente el día de Jehová, ¿recuerdan? El día de Jehová, el día grande de Jehová. Esta frase, el día del Señor, aparece aquí en el capítulo 2 y en el versículo 2 dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está aquí, cerca. El día del Señor es distinto al arrebatamiento de la iglesia. Ambos se mencionan en este pasaje de 2 Tesalonicenses, capítulo 2.
En el versículo 1 se menciona el arrebatamiento de la iglesia. En el versículo 2 se menciona la tribulación o el día del Señor. Capítulo 2, versículo 1 dice, al final dice nuestra reunión. Dice el versículo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Eso tiene que ver que cuando Cristo venga, su iglesia, ¿verdad?, en su primera fase va a ser arrebatada. Pero en la segunda etapa de su venida, el mundo va a ser castigado y juzgado. Y eso es lo que se refiere a Pablo con el día del Señor. Esta frase aparece 23 veces en la Biblia. 19 veces aparece en los profetas, ¿verdad?, menores, Amós, Abdías, Zacarías, Malaquías, menciona el día del Jehová. Y las otras 4 veces se mencionan en el Nuevo Testamento. Cristo habló acerca de esto, los apóstoles también hablaron acerca de ese día del Señor. ¿Y a qué se refiere el día del Señor? Usted recordará que el día del Señor es un momento donde Dios, el Dios invisible, el Dios espiritual e invisible, se va a manifestar visiblemente. Y dice que todo ojo que le verá, Dios se va a manifestar en toda su gloria y Dios va a traer juicio sobre este mundo. Es un día donde Dios, ¿verdad?, el Dios invisible, se manifestará de manera visible y poderosa a la vista de todas las naciones. Y cuando usted y yo estudiamos en la Biblia qué significa ese momento de tribulación y de juicio que Dios habla en la Biblia, no va a ser un momento bonito. Va a ser un momento de tinieblas, dice la palabra de Dios. Dice el Señor que será un día de retribución. El Señor va a castigar a los hombres por su pecado. Mira lo que dice el capítulo 1 y el versículo 5. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque, versículo 6, porque es justo delante de Dios hacer ¿qué? Pagar con tribulación. Aquí está la palabra tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar que retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor va a venir a rescatar a su pueblo y a juzgar a las naciones por su pecado. El Señor va a venir para pagar con tribulación a aquellos que atribulan hoy día al pueblo de Dios. Hermanos, yo no sé usted, pero en todo momento, cada semana, surgen nuevas noticias de creyentes en todo el mundo perseguidos, ¿sí o no? Asesinados en la India, ¿verdad?, en países musulmanes donde no se puede predicar el evangelio cada semana. Quizás usted no está muy pendiente de esas cosas, pero a uno le llega como pastor, nos llegan correos de misioneros, de personas en el mundo que nos envían reportes de personas que están siendo perseguidas por el evangelio de Cristo y están siendo atribuladas por decir yo soy cristiano, yo sigo a Cristo. Hay lugares donde no se puede predicar la Biblia ni a Jesucristo. Y son personas que son atribuladas, perseguidas, encarceladas y lamentablemente muchas asesinadas por los impíos, los incrédulos que no quieren recibir el amor de la verdad para ser salvos. Y Dios dice que algún día, que vendrá el momento cuando aquellos que atribulan al pueblo de Dios serán justamente tribulados por el Señor mismo. Hermano, el Señor es un Dios justo. El Señor es un Dios justo. Quizás usted se siente abrumado cada día por ver la maldad de este mundo. Quizás usted se impacienta por ver cómo el incrédulo y el impío y el perverso prospera en esta tierra. Pero algún día el Señor vendrá y traerá retribución y juicio a aquellos que andan ahora mismo haciendo maldades y males. El Señor es justo. Dice la Biblia que la venganza es de ¿quién?
del Señor. Él dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y el Señor siempre hace lo que Él promete. Algún día Dios, ¿verdad?, va a castigar a aquellas personas que usted ve en las noticias, en la televisión, que se escapan impunemente y continúan en sus fechorías y continúan en sus asesinatos, violaciones, atracos. Algún día, aunque la justicia del hombre no lo pueda atrapar, nunca, no van a escapar de la justicia divina. Porque el Señor viene y ya no vendrá como ese cordero manso que vino a dar su vida por el pecado de la humanidad, sino vendrá como el juez de cada ser humano. Vendrá a dar justa retribución a aquellos que viven una vida pecaminosa, una vida perversa y que atribulan a aquellos que han decidido abandonar el pecado y seguir a Jesucristo. Y hermano, el problema de este grupo de hermanos a los cuales Pablo les escribe es que estaban preocupados, estaban confundidos porque ellos pensaban que ya Cristo había venido a buscar a su pueblo y se habían quedado en el tiempo de tribulación. Este tiempo de tribulación, Pablo se refiere en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, note en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, Pablo claramente les había dicho a ellos que esto no es posible, que el creyente pase por esta tribulación. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 10, dice, y esperar de los cielos. Dice versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo con aquellos que hemos creído en Él? Quien nos libra de ¿qué? De la ira venidera en este mundo. Pablo está diciendo, hermanos, es imposible que lo que usted esté pasando sea parte de la tribulación, porque el Señor Jesucristo nos va a librar de la ira venidera. Nos va a librar de la ira venidera. Dice también en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, otra vez usa la palabra ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, gloria a Dios, que para aquellos que estamos en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Y no tenemos que tener temor de la ira que venidera, porque aquellos que estamos en Cristo Jesús, el Señor nos guarda y nos libra de la ira venidera. Y usted puede ver en toda la Biblia que siempre el Señor sacó a su pueblo de la ira venidera. En el libro de Génesis capítulo 19 encontramos que Dios, cuando se planificaba destruir a Sodoma y Gomorra por su pecado, ahí se encontraba una familia, ¿verdad?, que era justa delante de Dios. Lot y su familia. No eran perfectos, pero eran justos. ¿Sabe que la justicia de Dios, ya vimos en Romanos, no depende de otras obras, sino depende de la fe en el Señor Jesucristo? Somos justificados no por las obras, sino por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y aunque Lot no fue un hombre perfecto, pero era un hombre que había sido redimido por la sangre de Cristo. Era un hombre justo delante de Dios porque había sido justificado por la fe en el Señor. Y el Señor, antes de destruir Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo? Primero les advirtió por medio de 2 ángeles, ¿recuerdan? De lo que vendría. Hermano, el Señor siempre advierte a su pueblo de lo que va a venir. El Señor, que es todo, que es omnisciente y sabe lo que va a ocurrir, Él siempre advierte a su pueblo antes que las cosas sucedan para que su pueblo, ¿qué haga? Se prepare. Y la semana pasada hablamos acerca de que usted y yo como creyentes tenemos que prepararnos para la venida de Jesucristo. Para que el Señor nos encuentre haciendo ¿qué? Su voluntad. Debemos poner nuestra vida en orden, vimos la semana pasada, porque Cristo viene. Es como aquella parábola del amo que se va lejos y deja a los siervos trabajando y después viene cuando ellos no lo están esperando para pedir reporte a sus siervos de qué hicieron con los talentos que el Señor le dio. Y hermano, dice la Biblia que el Señor quiere encontrarnos como aquellos siervos fieles, que fueron fieles en lo que Dios les encomendó. El Señor advirtió a Lot
antes de traer su juicio sobre Sodoma, y no solamente le advirtió, sino que más hizo, lo sacó. Y no los sacó como, bueno, salgan, no, los arrebató literalmente, ¿verdad? Porque ellos estaban muy como en las nubes. Y el Señor, los ángeles los sacaron con fuerza, los arrebataron y los llevaron a un lugar seguro para que no fueran juzgados con los incrédulos. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios, un pasaje que leemos todos los primeros domingos en la noche, en la Santa Cena. 1 Corintios, capítulo 10. El capítulo 11, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será ¿qué? Culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos qué? Juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados ¿con quién? Con el mundo, hermanos. El Señor no nos va a condenar, Él nos va a juzgar. Es decir, Él nos va a llamar la atención, pero nunca nos va a condenar con el mundo, porque ya hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y no vamos a ser juzgados ni condenados juntamente con el mundo pecador e incrédulo. Estos hermanos estaban confundidos, estaban preocupados. ¿Por qué? Porque habían surgido falsos profetas, falsos maestros que estaban diciendo que ya Cristo había venido y que el fin del mundo había llegado. Eso no es nada nuevo para nosotros. Usted recuerda hace unos años atrás cómo surgieron unos falsos maestros en el mundo, falsos profetas anunciando de que ya Cristo venía y que en el 2012 el mundo se iba a acabar, ¿verdad? ¿Usted recuerda ese episodio? ¿Cuánta gente, verdad, asustada y vuelta loca porque ya el fin del mundo venía, Cristo venía y el fin del mundo iba a ocurrir y que ya, y hermanos, mucha gente, como dice Pablo aquí, engañada. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, 2 Tesalonicenses 2, dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hermanos, esta gente, estos creyentes, estaban preocupados, estaban ansiosos, impacientes, porque habían surgido en la congregación maestros, falsos maestros y falsos profetas que estaban anunciando que ya Cristo vino y que ellos se encontraban en el fin del mundo, que ya ellos estaban en la tribulación. Y hermanos, en esos momentos, en los años anteriores, cuando personas, ¿verdad?, surgieron falsos maestros y profetas anunciando de que ya Cristo había venido y que el fin del mundo estaba ya había llegado, ¿cuántas personas fueron, verdad, engañadas? Y aún, ¿cuántos cristianos fueron engañados? Muchos casos escuchamos de personas creyentes, supuestamente creyentes, que conocen la palabra de Dios. Hermano, ¿qué nos dice claramente el Señor acerca de la venida de Cristo? ¿Qué dice el Señor en Mateo 24:36? Él le dijo a sus discípulos en una ocasión, le dijo: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre que está en los cielos. Dice la Biblia que el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles lo saben, cuando Cristo va a venir. Dice también en Mateo 25:13, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Los discípulos estaban preocupados en el Monte de los Olivos, en Mateo capítulo 24, y le preguntan a Jesús: Señor, ¿cuándo va a ser estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús le dice: el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, sino mi Padre que está en los cielos. Velad porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En otras palabras, nadie sabe la fecha exacta cuando estas cosas van a ocurrir. Nadie sabe la fecha exacta cuando Cristo va a venir a buscar su iglesia. Nadie sabe la fecha exacta cuando Cristo va a venir a dar tribulación y retribución a este mundo pecador.
Pero aunque no sepamos, el Señor nos manda a ser pacientes y esperar en el Señor. Porque ciertamente va a ocurrir. Ciertamente va a ocurrir. Y muchos hermanos, muchas personas creyentes, engañadas, usted lo veía, ¿verdad? Se iban en los montes para protección, dejaban sus trabajos, muchas personas dejaron su trabajo. Cuando le dijeron, no, que ya Cristo viene y que el fin del mundo va a ser en el 2012, muchos supuestamente cristianos renunciaron a sus trabajos, dejaron sus responsabilidades, dejaron sus casas. Eso me recuerda a mí cuando ese episodio tan triste, tan chistoso, ¿verdad? Y triste, en el 98, después del ciclón George, el famoso maremoto, ¿usted recuerda? ¿Cuántas personas fueron engañadas? Porque obviamente desconocían lo que era un maremoto. Mucha gente, ¿verdad? Yo recuerdo esa madrugada, como los teléfonos comenzaron a sonar, la gente preocupada en Santiago, en todo el país, la gente estaba consternada. Obviamente estamos ya sensibles por este catástrofe del ciclón George, y la gente estaba sensible, y mucha gente ignorante, gente que no conoce realmente las cosas, se dejaron llevar y engañar por estas personas. Y salieron despavoridas de sus casas. Yo recuerdo que en nuestro residencial, bueno, no quedó ningún carro, solamente quedaron 2 carros. Nuestro carro y el carro de hermano Neco. Solamente. Después todo el mundo, corre muchachos, vámonos, vámonos. Algunos de ustedes veían en las noticias, la gente cogía lo que era más importante para ellos. Gente cogía, ¿verdad?, sus prendas, sus pasaportes, su televisión. Y usted veía a toda esa gente en el mirador ahí sur, refugiándose por este maremoto que venía y que, óyeme, y nosotros nos quedamos en la casa, y al fin, y en la mañana, cuando ya como, ¿verdad?, porque fue plena semana de trabajo, usted ve a toda esa gente, ¿verdad?, trasnochada en los trabajos, y la gente viniendo con la cabeza baja, venía avergonzado otra vez a su casa por la falsa alarma. Hermano, el Señor nos ha dado su palabra, hermanos. No debemos dejarnos engañar por nadie, ni por nada, porque el Señor advierte a su pueblo las cosas que van a pasar y le dice exactamente cómo van a pasar. ¿Para qué? Para que seamos pacientes en Cristo. Para que estemos pacientes y no nos dejemos, ¿verdad?, perturbar por nadie que quiera engañarnos o que quiera perturbar nuestra fe en el Señor. El Señor nos exhorta en este libro a ser pacientes, a no dejarnos engañar y perturbar por nadie con respecto a los eventos que están por venir. ¿De qué manera y en cuáles áreas o por qué? ¿Cuáles son las razones, hermanos, que la palabra de Dios nos da para que usted y yo seamos pacientes en Cristo con respecto a estos eventos por venir? En el capítulo 2, versículo 2, que dice la palabra de Dios, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. El Señor claramente dice, debemos ser pacientes, hermanos, porque todavía el tiempo no se ha cumplido. Eso va a ocurrir. Todo eso que la palabra de Dios nos habla, las profecías se van a cumplir. Todo eso va a ocurrir, pero todavía debemos ser pacientes porque todavía el tiempo no se ha cumplido. No ha llegado el momento, ¿verdad?, propicio, el kairos de Dios, el tiempo preciso. Cuando usted lee la palabra de Dios acerca de la primera venida de Cristo, 2000 años, ¿verdad?, anunciando la venida de Cristo, 4000 años desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Dios le prometió que la simiente de la mujer iba a herir a la simiente de la serpiente, hablando de Cristo, desde el tiempo del huerto del Edén. Y a través de todo el Antiguo Testamento, los creyentes esperaban la primera venida del Mesías. Y en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice que cuando se cumplió el tiempo, Cristo vino, nacido ¿de qué? De mujer. Cuando se cumplió el tiempo de Dios, Cristo vino, como Dios lo había profetizado, a través de una mujer y cumplió así su primera venida. Así mismo va a ocurrir
con la segunda venida de Cristo. Cuando llegue el tiempo, se cumpla el tiempo de Dios, entonces Cristo va a venir y todas estas cosas van a ocurrir en esta tierra. Debemos esperar pacientes porque todavía el tiempo no se ha cumplido. Número 1, para que la iglesia sea arrebatada. En el versículo 6, capítulo 2, versículo 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que detiene, versículo 3, dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿A qué se refiere la palabra de Dios con que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición? El anticristo. Y vamos a hablar acerca de eso, pero todavía, ¿verdad? Dice ahí que Cristo, el día del Señor, la tribulación no va a venir sin que antes ocurran ciertas cosas que deben ocurrir. Y dice en el versículo 6 que esas cosas malas todavía no han ocurrido, porque todavía hay algo que al presente detiene eso por ocurrir. Y mira lo que dice el versículo 6, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Se manifieste quién? El anticristo. Versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces ¿qué? Se manifestará aquel inicuo. Hermano, dice la palabra de Dios que todavía el misterio de maldad, de iniquidad, todavía no se ha manifestado abiertamente. Porque hay algo que todavía que al presente detiene esas cosas por ocurrir. ¿Qué detiene el misterio de maldad por ocurrir? ¿Qué detiene el anticristo? ¿Qué detiene a todas esas cosas que van a pasar en este mundo? ¿Qué lo detiene? Muchos señalan que esa persona que detiene el mal por devenir al mundo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí no se habla de una cosa, aquí se habla de una persona. Dice solo que hay quien, y eso habla de una persona, quien al presente lo detiene. Y ese quien, muchos teólogos señalan que es el Espíritu Santo. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde mora el Espíritu Santo en esta tierra? En el creyente. ¿Somos templo de quién? Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presente en la tierra, en la iglesia, a través de la iglesia. Mora en el corazón de cada creyente. La iglesia, hermanos, es una institución que Dios ha levantado para refrenar el mal de venir a la tierra. Para refrenar que la maldad termine por arropar todo este mundo. La iglesia de Cristo. Cristo dijo, ustedes son ¿qué? La luz del mundo. ¿Y qué? Y la sal de la tierra. ¿Qué hace la luz? ¿Qué hace la luz? Alumbra la oscuridad, las tinieblas. Y la sal preserva de corromperse las cosas. Hermano, este mundo no se ha terminado de corromper y ya está en acción, ¿sí o no? Porque usted está leyendo últimamente cómo esa agenda homosexual y esa agenda de cambiar la educación ya de los niños para que todo el mundo acepte ya como un hecho concreto que tú puedes coger tu sexo como tú quieras. Aunque tú hayas nacido varón, tú puedes coger ser una mujer. Aunque tú hayas nacido una mujer, puedes coger ser un varón. Y eso en Puerto Rico ya hay una ley que está estableciendo eso en las escuelas y las iglesias están orando, están haciendo marchas para evitar que eso ocurra. Porque si eso ocurre en Puerto Rico, aquí también va a ocurrir. Y Puerto Rico, que yo sepa, está muy cerca de República Dominicana. 20 minutos y usted está ya sobrevolando la isla de Puerto Rico. Imagínense, hermano, que en las escuelas, y ya yo vi los libros que van a usar las imágenes, cosas perversas, para que los niños ya cuando crezcan ya se lo vean como algo normal y ya todo el mundo esté, ¿verdad?, en esa misma onda. Pero las iglesias, hermanos, usted recuerda lo que pasó también en otro país recientemente. Las iglesias hicieron marchas ¿para qué? Para evitar muchas cosas malas por ocurrir y arropar a otro país. La iglesia de Cristo, a través de la obra del Espíritu Santo, detiene el mal de terminar de arropar todo este mundo. Lo está refrenando, lo está empujando para que el mal no termine de arropar el mundo.
Pero dice la Biblia que en algún momento, vendrá el momento cuando lo que detiene el mal sea a su vez quitado ¿de dónde? De en medio. Va a ser quitado. La iglesia va a ser arrebatada y ya no habrá nada que detenga la maldad por arropar y por manifestarse libremente. Pero debemos ser pacientes, hermano, porque todavía el tiempo no se ha cumplido para que la iglesia sea arrebatada. Pero todavía el tiempo no se ha cumplido para que Satanás se manifieste libremente en este mundo. Versículo 8, el versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este personaje que la Biblia habla como el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el anticristo. El libro de Apocalipsis claramente habla de él, pero también usted puede encontrar en muchas profecías en el Antiguo Testamento. En Daniel es llamado el cuerno pequeño. En Daniel también es llamado el príncipe que ha de venir. Primera de Juan le llama el anticristo. Apocalipsis le llama la bestia. Es un personaje, es un hombre. Un hombre que va a ser, dice la Biblia, utilizado por el maligno para llevar a cabo todos los planes de Satanás sobre este mundo. Versículo 4 dice: el cual se va a oponer y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. Hermano, ¿eso no fue siempre la idea del maligno, de Satanás? Usurpar el lugar que solo le pertenece a Dios en la creación. ¿Quién es Dios? El creador. Y como creador es digno de suprema alabanza. Satanás es una criatura, un ángel, igual que el ser humano. Satanás no se conformó con tener la posición, la belleza, la función que Dios le dio. Él quiso recibir la gloria y la adoración para él. ¿Y Dios qué hizo? Lo sacó de su presencia. Y cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, ¿qué hizo Satanás? Lo mismo. Puso en la mente del hombre de que ellos son Dios y de que no necesitan a Dios y que ellos deben ser adorados por Dios y que ellos pueden ser igual que Dios. La misma idea del maligno, la misma mentira del principio, Satanás la puso en el corazón del hombre, y el hombre ahora no quiere, se opone a todo lo que se llama Dios, y el hombre se hace pasar como Dios. El hombre siempre quiere ser adorado, pero eso es una idea de Satanás. Y algún día Satanás va a levantar un hombre llamado el anticristo, va a ser un líder mundial, va a ser un dictador mundial, un personaje, ¿verdad?, que va a lograr el poder mundial, un solo gobierno mundial. Este hombre va a implementar todas la agenda diabólica del maligno, todo va a ser implementado en ese momento. Este hombre va a ser el Mesías sustituto de Satanás. Por eso se llama anticristo. Es un usurpador de Cristo. Y este hombre va a ser empoderado por el maligno. Mira lo que dice en el versículo 9. Dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Satanás le va a dar poder a este hombre para que haga señales y prodigios mentirosos. ¿Para qué? Para engañar a las personas. Dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Hermano, cuando la iglesia sea arrebatada, Satanás va abiertamente a manifestar toda su maldad sobre este mundo. Él lo está haciendo. Él anda como león que rugiente buscando que devorar. Pero en ese momento Satanás va a tener libre paso, ¿verdad? Va a tener toda la libertad para desplegar toda su maldad sobre este mundo, y va a utilizar a un hombre para llevar a cabo sus planes sobre esta tierra. Y usted puede leer el libro de Apocalipsis. No tenemos tiempo para describir todo lo que va a pasar. Usted sabe, usted lo ha leído en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Lo del sello, y que la gente no va a poder comprar ni comer si no tiene el sello de la bestia, del anticristo. Y bueno, la Biblia describe claramente lo que será ese tiempo de tribulación en este mundo. Todavía tenemos que ser pacientes, hermanos, porque todavía no se ha cumplido ese tiempo para que Satanás se manifieste libremente. Número 2, debemos ser pacientes porque todavía falta mucha gente por ser salva. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, note en el versículo 13, 2 Tesalonicenses
2:13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahora Pablo cambia su enfoque del futuro al presente. Va del futuro, de las cosas que van a venir, ahora se enfoca en el presente. Y le dice a los hermanos de Tesalónica, yo doy gracias a Dios porque Dios los ha amado a ustedes y los ha escogido. ¿Desde cuándo? Desde el principio. En el principio creó Dios. Pero antes del principio, antes de la fundación del mundo, ya Dios había escogido a los creyentes para salvación. ¿De qué manera Dios manifiesta su escogencia, su elección eterna en el ser humano? ¿A través de qué medio Dios ha establecido para que el hombre sea salvo? Dice en el versículo 14, a lo cual os llamó mediante ¿qué? Nuestro evangelio. Nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, gloria a Dios, porque usted y yo somos escogidos de Dios. Somos santos de Dios, somos amados desde antes de la fundación del mundo. Y Dios nos hizo manifiesto a nosotros y a los demás, ¿cuándo? El día que escuchamos ¿qué? El precioso evangelio de Jesucristo. ¿Recuerda usted ese momento cuando usted escuchó el evangelio y usted creyó y usted recibió el evangelio, recibió el amor de la verdad para ser salvo? En ese día se manifestó su elección de parte de Dios. En ese día se concretizó el amor y los planes de Dios para su vida. El Señor es paciente, hermanos, y tú y yo debemos ser pacientes porque todavía falta mucha gente elegida por ser salvo. Todavía falta mucha gente por ser salvo. Mira lo que dice la palabra de Dios, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. 2 de Pedro 3, 9. Segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo 9. Usted lo conoce este pasaje. El Señor no retala su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es que está la palabra. Dios es paciente y usted y yo tenemos que ser pacientes también, hermano. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a quién? A que al arrepentimiento, hermano. Dios es paciente ¿con quién? Con nosotros, con su pueblo, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todavía falta mucho pueblo de Dios por ser salvado, amén. Todavía falta mucha gente por recibir el perdón, la salvación, por poder alcanzar la gloria de Dios, poder recibir la salvación y ser librados de la ira venidera. Y Dios, el Señor, es paciente, no queriendo que nadie perezca. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga que vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda. En el versículo 14 de 2 de Pedro capítulo 3, verso 14, oiga lo que dice Pedro. 2 de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensible en paz. Y tened entendido, versículo 15, que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, hermanos, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Lo mismo que dice Pablo en lo que acabamos de leer en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Dios nos ha advertido de antemano porque no quiere que ningún creyente sea engañado o arrastrado por el error. Pedro ahora
habla igual que Pablo. Hay una coherencia en todas las escrituras con respecto a estas cosas del evento del fin. Dios es paciente para salvación. Número 3, debemos ser pacientes porque todavía el evangelio no ha sido predicado en todo el mundo. Volviendo otra vez a 2 Tesalonicenses capítulo 3 y el versículo 1 al 5, encontramos la tercera razón por la cual usted y yo, hermano, debemos ser pacientes con respecto a la venida de Cristo. 2 Tesalonicenses capítulo 3 y el versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Hermanos, si la palabra de Dios vino en otras vidas y dio fruto, ¿no quiere Dios que también eso ocurra con otras personas en todo el mundo? Dios quiere continuar salvando personas y lo va a hacer a través de la predicación del evangelio. Pablo dice en Romanos capítulo 10, ¿cómo creerán sin que alguien que les predique? ¿Cómo oirán si nadie fuera a predicarle? ¿Cómo van a creer si no escucharan el mensaje? ¿Y cómo van a escuchar el mensaje si nadie les predica del evangelio? Hermano, Cristo nos dijo, antes de ascender a los cielos, ¿usted recuerda cuál fue la gran comisión? Mientras Él ascendía a los cielos, dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y hermanos, hasta que el evangelio, dijo Cristo en Mateo 24, no sea predicado en toda la tierra, no vendrá el fin. Mira lo que dice Mateo 24, 14. Claramente el Señor Jesucristo lo dijo de antemano en Mateo 24, versículo 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué? El fin. Hermano, para testimonio. Dios no quiere, cuando venga el día del juicio, que alguien le diga, Señor, a mí nadie me predicó, por lo tanto yo no puedo ser juzgado porque a mí nadie me dijo. No, Dios quiere que la iglesia vaya hasta el fin del mundo predicando el evangelio para testimonio a todas las naciones, para que nadie algún día alegue ignorancia del plan de Dios y del amor de Dios. Oiga la diferencia. La salvación es un don o un regalo de Dios, ¿verdad? Es un don de Dios la salvación. Es un regalo que Dios ha preparado y Dios quiere, se lo está ofreciendo a todo el mundo. La salvación es un regalo. Pero el evangelio es un mandato. El evangelio es un mandato para ser obedecido. La salvación es un regalo para ser recibido. El evangelio es un mandato para ser obedecido. Mira lo que dice Pablo en Hechos 17:30. Hechos 17:30. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora ¿qué? Manda. ¿Y qué manda Dios? Ahora manda a todos los hombres. ¿Dónde? En República Dominicana solamente. En Estados Unidos. Dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que hagan ¿qué? Se arrepientan de sus pecados. El Dios del cielo manda a través del evangelio a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta de su pecado. Ese es el testimonio de Dios. Dios manda a todo hombre que se arrepienta. Esto no es simplemente, el evangelio no es un regalo barato, no es algo, es un mandato, es una orden divina. Dios quiere que todo hombre y toda mujer en todo el mundo se arrepienta de su pecado. Porque Dios está airado con el hombre está en rebelión contra Dios. Y algún día ese Dios justo va a castigar el pecado. Por tanto, Él manda que todo hombre en todo lugar se arrepienta de sus pecados. El evangelio, hermano, no es un regalo. La salvación es un regalo. El evangelio es un mandato divino. Mira lo que dice Pablo también en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 1, perdón. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Y el versículo
8. Dice que Cristo viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios y no obedecen ¿qué? Al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es cuestión de obedecer. Ahora, el hombre en su pecado no quiere ¿qué? Obedecer. No quiere obedecer a Dios. Dios manda a todo hombre a arrepentirse, pero el hombre no quiere obedecer a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios va a tener que algún día castigar al hombre. ¿Y cómo lo va a hacer? Para aquellos que niegan el infierno, ¿cómo lo va a hacer? Dice en el versículo 9, dice ahí mismo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amigo que nos visita, el infierno es real. La Biblia lo habla claramente. Cristo habló más del infierno que del cielo. El infierno es un lugar real de tormento, de tribulación. Aquí usa la palabra sufrir pena. No va a ser una muerte, como quieren decir algunos, un sueño eterno, ni tampoco va a ser aniquilado. ¿Usted recuerda? Una de las características de la tribulación, de la gran tribulación, es que la gente va a querer morirse y no va a poder morir. Le van a hacer los montes caer sobre nosotros, se van a tirar de precipicio y no van a morir. ¿Por qué? Porque Dios quiere que reciban su castigo. La muerte es una manera de escapar del juicio de Dios. Pero Él dice claramente que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, nadie va a escapar del juicio de Dios. Pero si tú esta mañana decides abrir tu corazón y recibir el amor de la verdad para ser salvo, Jesús te va a perdonar, te va a limpiar con su sangre y te va a librar de la ira venidera. Esa es la promesa del Evangelio, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero debes obedecer a Dios, debes rendirte a Dios, debes arrepentirte de tus pecados y recibir a Cristo. En último lugar, hermanos, debemos ser pacientes porque todavía nuestro propósito aquí en la tierra no se ha cumplido. Dice aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 3, Pablo les dice a estos hermanos, en capítulo 3 y versículo 6, dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Hermano, dice la palabra de Dios que debemos ser pacientes para la venida de Cristo porque todavía tu propósito en esta tierra no ha terminado. El apóstol Pablo perdió el tiempo después de ser salvo. Pablo perdió el tiempo en su vida y vivió desordenadamente. No. ¿Cuál fue el ejemplo de Pablo y los apóstoles, los creyentes anteriores a nosotros? ¿Cuál fue su ejemplo? Fueron hombres y mujeres de fe que trabajaron, se esforzaron por el reino de Dios, gente que hicieron la obra de Dios, que Dios los usó grandemente, gente que Dios cumplió su propósito, sus planes con ellos, y al final de su vida, ¿qué dice Pablo? Él dice, yo ya he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por demás me espera la corona de justicia, el cual me dará, ¿quién? El Señor, juez justo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hermano, lo vimos la semana pasada, algún día usted y yo vamos a ser recompensados por el Señor, por todo tu esfuerzo y fidelidad para Él. Y en lo que Él viene, debemos mantenernos firmes y fieles a Él, sirviendo a Dios más y más. Serle más fiel a Dios. El que tiene esta esperanza, ese San Juan, en primera de Juan, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si usted tiene esta esperanza, hermano, de que algún día usted estará frente al Señor Jesucristo, usted tiene que esforzarse en lo que ese día llega para ser hallado de Él fiel. Para ser hallado fiel de parte de Él. Y mira lo que dice la palabra de Dios
aquí en 2 Tesalonicenses, el capítulo 10, capítulo 1, versículo 10, perdón. Capítulo 1, versículo 10 dice: cuando vengan aquel día, Cristo, ¿verdad?, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todo lo que creyeron, cuando nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Bueno, algún día estamos sirviendo a un Cristo que no podemos ver, pero algún día usted y yo vamos a verlo cara a cara. Algún día vamos a tener la experiencia de ver al Señor cara a cara, de admirarlo cara a cara, y estaremos para siempre con Él. Mientras tenemos trabajo que hacer. Siempre decimos que si el Señor hubiera querido salvarnos, ¿qué hubiera hecho? Nos hubiera arrebatado al cielo y inmediatamente fuimos salvos. Pero si Él nos dejó aquí en la tierra es para algo, hermano, ¿no cree usted? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida, hermano? ¿Cuál es la misión que Dios te ha encomendado en esta tierra? ¿Por qué Dios nos ha dejado aquí todavía en esta tierra? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Cuando Pablo fue salvo, le hizo dos preguntas al Señor. Número uno, ¿quién eres, Señor? ¿Recuerdan? Y después le dijo, ¿qué quieres que yo haga? En Filipenses capítulo 1, Pablo estaba luchando con la tensión entre estar con el Señor y quedarse aquí en la tierra. ¿Usted recuerda? Filipenses capítulo 1, Pablo estaba entre dos aguas. Él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Y por qué morir es ganancia? Porque dice él, en el versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Tenía un deseo de partir de esta tierra y estar con Cristo, lo cual es que muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más que necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Dónde estaba Pablo en este momento? En una cárcel romana. En su primer encarcelamiento romano. Y él sabía que podía morir, ser ejecutado y morir en ese momento y partir y estar con el Señor, que es para él muchísimo mejor que estar aquí en la tierra. Pero él sabía que todavía había cosas que hacer aquí en la tierra. Y por lo tanto él sabía que Dios todavía lo iba a dejar aquí en la tierra. Y hermanos, si Dios nos ha dejado aquí todavía, si todavía no nos ha llevado a su presencia, es porque Él tiene algo para nosotros que hacer. Y tu trabajo y mi trabajo es, hermano, no estar durmiendo como los demás, sino despertando del sueño y buscar la voluntad de Dios. ¿Para qué Dios me tiene aquí? ¿Por qué todavía Dios no me ha llevado al cielo? Dios tiene algo para mí. Y ese es el trabajo nuestro, hermano. Debemos rendir nuestra voluntad a Él, debemos rendir nuestra vida a Él y decir, Señor, haz tu voluntad en mí. Úsame, Señor, para que cuando al final llegue el momento que Cristo venga o que usted y yo partamos con el Señor, podamos decir como Pablo, estoy listo para ir a casa. Estoy listo para encontrarme con el Señor. He acabado la carrera, he cumplido mi misión, por lo demás me está reservada la corona de justicia. Claramente aquí hay dos grupos de personas en este libro de Tesalonicenses. Aquellos que hemos creído en Jesucristo y esperamos con ansias que Él venga por nosotros. Y aquellos que rechazan el amor de la verdad para ser salvos y que le espera un juicio y la ira venidera. Y la pregunta que queremos hacer esta mañana es, ¿en cuál de estos dos grupos tú se encuentras? El grupo que ya ha creído en Cristo está de parte de Dios. Estamos de parte de Dios y somos parte de la iglesia que estamos haciendo su misión en la tierra y estamos reteniendo la maldad por venir. Y que algún día seremos arrebatados y la maldad va a venir. Por otro lado, hay un grupo grande también que está del lado de Satanás y son parte de lo que la Biblia llama hijos de Satanás e hijos de ira. Y que están esperando el momento cuando Cristo venga y van a recibir el juicio de Dios. Ahora, ¿en cuál grupo tú estás? ¿Estás en el pueblo de Dios? ¿Eres un hijo de Dios, una hija de Dios? ¿O estás todavía en el mundo y eres una hija, un hijo del maligno? El Señor quiere que tú vengas a Él en esta mañana. El Señor quiere que tú recibas el amor de la verdad y puedas tener la seguridad de que cuando Cristo venga, tú te irás con Él. Vamos a orar.
Señor Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es clara, es precisa, es fácil de entender. Tú eres un Dios de orden, no un Dios de confusión. Señor, tú nos has dicho claramente a tus escogidos, nos has dicho claramente lo que va a pasar en esta tierra. Para que seamos pacientes y esperemos hasta que el tiempo sea cumplido. Y mientras, Padre Celestial, eso ocurre, hay tanto por hacer en tu reino, en tu obra, Señor. Todos ojos cerrados, nadie mirando. Quizás habrá aquí algún hermano, alguna hermana que dice: Pastor Joel, Dios me ha hablado esta mañana. Dios me ha abierto los ojos a la realidad de que algún día Cristo viene, que Cristo puede venir hoy, que puede ser todo puede ocurrir en esta misma día, esta misma tarde, esta misma noche. Cristo puede venir y arrebatar a su pueblo y el fin de puede venir. Y si Cristo viene, yo no estoy, hermano Pastor Joel, preparado. Porque no me siento como cristiano, que estoy preparado para presentarme frente a mi Señor. Hay dos palabras que Pablo utiliza, diferentes, con relación a la venida de Cristo. Una palabra, parusia, que significa presencia, aparición, y eso es para los creyentes, que no va a ser un juicio, va a ser una presencia de Cristo, una aparición benigna de Cristo. Y está la palabra apocalipsis, que significa apocalipsis, revelación del juicio de Dios. Y eso es con relación a los incrédulos. Si usted es cristiano, si usted es cristiana ya, hermano, usted y yo tenemos mucho por hacer, mucho trabajo por hacer todavía. Y el Señor está esperando que usted y yo hagamos nuestro trabajo para que Él pueda cumplir sus planes en esta tierra. ¿Cuántos creyentes dirán: Pastor Jorge, Dios me ha hablado, yo no quiero perder más tiempo, yo quiero aprovechar el tiempo para servir al Señor? Déjame ver tu mano, vamos a orar por ti. Amén, amén. Muchos creyentes, amén, que dirán: Pastor Jorge, yo soy cristiano, ya yo soy salvo, pero no estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios en mi vida, no estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy muy preocupado en mis quehaceres terrenales, en mis planes, en mi propio reino, pero no estoy ocupado en el reino de Cristo. Déjame ver tu mano, vamos a orar por ti, hermano. Amén, amén. Yo quiero a partir de ahora, pastor, dedicarme en cuerpo y alma a servir al Señor hasta que Cristo venga o Él me llame a su presencia. Quizás habrá aquí algún amigo, alguna amiga que dice: Pastor Joel, yo no estoy preparado para la venida de Cristo. No estoy seguro que si Cristo viene me voy con Él. Al contrario, creo que me voy a quedar. Pero yo no quiero quedarme. Yo quiero irme con el Señor. Yo creo que cuando Cristo venga, yo pueda ser uno de su pueblo. ¿Habrá aquí algún amigo, alguna amiga que dice: Pastor Joel, yo no soy salvo todavía? Tengo mucho tiempo en la iglesia, pero no estoy seguro de mi salvación. No estoy seguro si Cristo viene en esta mañana, me iré con Él. Pero yo quiero tener la seguridad de salvación. ¿Habrá alguien así que dice: Pastor, yo quiero en esta mañana recibir a Jesucristo en mi corazón y pedirle que me salve? ¿Habrá alguien así? Que dice: Pastor, yo quiero en esta mañana recibir el amor del Señor y ser salvo. ¿Habrá alguien así? Yo quiero ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Yo quiero tener la seguridad que cuando Cristo venga, yo me voy a ir con Él. ¿Habrá alguien así? Amigo, Cristo viene. Quizás usted lo ha escuchado mucho, pero ya usted sabe, esta mañana que usted escuchó, que el Señor no ha venido porque Él es paciente para con usted. Y no quiere que usted se pierda, sino que usted pueda alcanzar la vida eterna. ¿Habrá alguien así? Dice: Pastor, yo quiero en esta mañana entregar mi vida a Cristo. No quiero salir de aquí sin Cristo en mi corazón. Quiero tener la seguridad que cuando yo muera o Cristo venga, estaré con el Señor para siempre. ¿Habrán así? Asumo que si usted no levanta su mano es porque usted está seguro de su salvación y usted es cristiano. Si usted es cristiano, tiene mucho trabajo que hacer, igual que yo. Tenemos que predicarle a otro de Cristo, tenemos que trabajar por el reino, porque el Señor viene y viene pronto. Señor Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra nuevamente. Gracias, Señor, porque tú has hablado muy claramente a tu pueblo esta mañana, Señor, y nos ha hecho entender nuestra responsabilidad en este mundo, Señor. ¿Cuánta gente, Señor, todavía falta por recibir el amor de la verdad para ser salvo? Padre, ayúdanos a ser sensibles a otros y guiarles a Cristo.
Y Padre Celestial, te ruego por aquellas personas aquí presentes que todavía no son hijos de Dios, que todavía no han recibido la salvación, el perdón de Dios por medio de Jesucristo. Padre, ayúdalos, Señor, que ellos puedan en esta tarde, en esta mañana, puedan acudir a ti, que no continúen bajo la ira de tuya, sino que puedan recibir el perdón, la salvación en Cristo Jesús y sean librados de la ira venidera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recuerden los avisos, recuerden que esta semana tenemos la actividad de los hombres, congreso de hombres, jueves y viernes. Tenemos que estar aquí y apoyar esa actividad. Si usted quiere dar su diezmo y ofrenda, el hermano Ramón va a pasar para recoger los diezmos y ofrendas. Usted levanta su mano para que el hermano Ramón sepa. Si quiere una copia del CD, esta mañana también la sugieres. Van a pasar y van a dar los papelitos. Recuerde también el miércoles reunión con el Ministerio de Evangelismo a las 7 con el hermano Neco. Y reunión de parejas jóvenes este martes a las 7:30. Bien, vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a ponernos de pie para concluir este culto con una alabanza, hermano Gunther. Que Dios la bendiga. Esta noche, hermanos, va a estar aplicando la palabra de Dios tu hermano Tulio Barinas. Así que no falte para que pueda ser bendecido a través del mensaje de la palabra de Dios. Dios la bendiga. Gloria al Señor. Vamos a cantar del himno 307. Nuestra vida acabará. Prendan el piano, por favor. Nuestra vida acabará, cual las hojas caerán, cual el se ligará, busca a Dios. Vuela cada día veloz y volando da su voz. Ven a dar tu cuenta a Dios, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará y dirá: es tarde ya, busca a Dios. Pierde el hombre su vigor, se marchita cual la flor, se disipa cual vapor, busca a Dios. Como el río aprisa va hasta entrar al vasto mar, vas hacia la eternidad, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará y dirá: es tarde ya, busca a Dios. Clama a Dios de corazón, con sincera contrición, porque Jesús Dios da perdón, busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarreas perdición, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará y dirá: es tarde ya, busca a Dios. Hermano, que Dios le bendiga. Nos vemos esta tarde.